Ok, chicos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya con este tema que les voy a presentar durante esta sesión en vivo, vamos a estar cerrando la primera unidad de etimologías. A partir de que veamos el siguiente tema de la asignatura, ya estaremos hablando de la unidad número 2 y por lo tanto ya nos estaremos adentrando al latín. El primer tema que vamos a estar revisando es el abecedario latino. Lo que vamos a revisar hoy es la clasificación de las palabras por sus elementos. Ojo, en las sesiones pasadas vimos clasificación de las lenguas, no de las palabras. Aquí estamos hablando específicamente de las palabras, no un idioma completo. ¿Cómo se forman y se clasifican las palabras? Bueno, para empezar, ¿cómo se forman? Cuando estábamos viendo clasificación de las lenguas por su morfología, vimos un breve video de YouTube que duraba 2 minutitos que explicaba lo que son las raíces o lexemas y los morfemas o afijos, como también se les conoce. Si recuerdan bien ese video, veíamos un ejemplo de la palabra niño. La raíz siempre era aquella parte dentro de una palabra que no tenía variación. La raíz o lexema es una unidad que ya es muy pequeña, por lo tanto es indivisible y nunca va a cambiar dentro de una palabra. Y a esas raíces le agregamos más letras que son los morfemas. Y los morfemas sí cambian, son esas unidades adicionales que pueden ir variando dependiendo de lo que querramos decir. El ejemplo, continuando con el ejemplo de niño, hablábamos, por ejemplo, de que el eczema o la raíz era ni, N-I-Ñ, y lo que variaba eran los morfemas, o sea, la A, la As, la Os para decir niña, niñas, niños, también teníamos niñería, o podríamos agregar otros ejemplos como niñadas. Siempre está variando una parte de la palabra, pero hay otra que se mantiene estática. Eso es lo que forma una palabra de manera general. Aquí les estoy poniendo más ejemplos de dos palabras diferentes. El primer ejemplo es silla y el segundo ejemplo es cabeza. ¿Cuál es nuestra raíz en silla? S-I-L-L, sí. Y los morfemas es lo que estamos leyendo en la segunda columna. A, as, ota, erío y on, formando las palabras silla, sillas, sillota, sillerío y sillón. El otro ejemplo que les pongo con cabeza, dice que la raíz o el lexema es cap. Y los morfemas que vamos a utilizar en este ejemplo son esa, esita, esilla, esón, hildo, formando las palabras cabeza, cabecita, cabecilla, cabezón o cabildo. Ok, ahora tenemos que la raíz es la partícula que no cambia en una palabra. Aquí se los pongo en negro con los ejemplos de niño, niña y niñería. Y los morfemas, como ya dijimos, son las partículas que se agregan a la raíz, pero no todos los morfemas o afijos son iguales. Tenemos tres categorías diferentes de morfemas. La primera clasificación son los prefijos, la segunda clasificación son los sufijos y la tercera son los infijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son las palabras que se le agregan a la raíz, pero estas se anteponen y se les da una nueva significación, ¿ok? Estuvimos viendo en los ejemplos anteriores que en la mayoría se les agregaban nuevas letras después de nuestra raíz. Aquí es al revés, vamos a agregar letras nuevas adelante de nuestra raíz. Ejemplos serían descubrir, deshidratar, demoler,
inducir y relucir. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en negritas? Que los morfemas que se agregaron para transformar o dar un significado a esta raíz o lexema son des, de, in y re. Y hay muchísimos más de los que pongo aquí como ejemplos. Ahora, los sufijos son lo opuesto a los prefijos. Estos se encuentran al final de la raíz, como la mayoría de los ejemplos que hemos estado revisando. Aquí tenemos en los tres primeros del verbo cantar. El lexema que se mantiene es cant y lo que cambia es el final. Cantó, cantaba, cantábamos. También les pongo ejemplos cachuchita y agüita, ¿ok? Diferencia entre prefijo y sufijo, que en el prefijo vamos a poner el morfema antes de la raíz y en el sufijo vamos a poner el morfema después de la raíz. Y los infijos se intercalan entre la raíz y los sufijos, ¿ok? En arquitectónico, espionaje y fealdad, estamos viendo que se marcó en color negro aquellos morfemas que se agregaron y están en medio. Y además de esos infijos tenemos los sufijos que podemos ver ico, age, dat, ¿ok? Entonces, prefijos antes, sufijos después, infijos en medio. Como vimos en los ejemplos anteriores, en la raíz o lexema, predominan ideas fundamentales de las palabras y se complementa al reforzar su sentido cuando se agregan los diferentes morfemas. En el ejemplo siguiente se ven las variaciones morfológicas que sufre el adjetivo blanco agregándole morfemas o sufijos. Aquí estamos viendo únicamente sufijos. ¿Cuál es nuestra raíz? Blanc. ¿Y qué se le está agregando? Se está agregando o, os, a y as. Y de esa manera transformamos y creamos nuevas palabras. ¿Ok? También estamos viendo que los morfemas que se añadieron nos están dando información adicional a la palabra, porque al fin del día por eso es que a las raíces le estamos agregando nuevas partículas, para tener palabras con significados diferentes. Y en este caso, estamos observando a través de estos morfemas tanto género como masculino y femenino como número singular o plural. Por ejemplo, blanco es masculino y es singular y blancas es femenino y es plural. Esta no es la única información que podemos percibir a través de los morfemas. En el sustantivo, o sea, de quién se habla, el artículo como el, la, unos, unas y el adjetivo, o sea, sus características, encontraremos cambios de género y número. En el pronombre como quién, el, suyo, cuyo, vamos a encontrar cambios de género, número y persona. En cambio, en el verbo, las transformaciones morfológicas son de modo, tiempo, número, persona, género y voz. Ok, todo esto se los dejo más claro en la siguiente tabla. Aquí podemos ver toda la información adicional que podemos observar en una palabra a través de sus morfemas. Nuevamente les menciono aquí género como femenino, masculino, número singular, plural, persona como la primera persona, que es la persona que está hablando, decir, llegué. Segunda persona, que es a quien se habla, decir, llegaste. Y tercera persona, que es de quien se habla, decir, llegaron, ellos llegaron. ¿Ok? También tenemos un modo de expresar las cosas. Estos modos pueden ser imperativos, indicativos, infinitivos e impersonales. Un modo imperativo se refiere a las órdenes, solicitudes o prohibiciones. Por ejemplo, aquí les pongo canta con signos de admiración. Se está haciendo una orden, se está haciendo una solicitud.
El indicativo expresa acciones concretas y reales, es decir, canta. Como no tenemos signos de admiración, estamos refiriéndonos a lo que está haciendo una persona. Ella canta bonito, ella canta mañana, indicativo. El modo infinitivo es una forma verbal no conjugada. Cantar, llover, correr, bailar, todos esos que terminan en ER, AR, por ejemplo, son verbos en infinitivo. Y el modo impersonal es aquel que no tiene sujeto manifiesto. Aquí les pongo el ejemplo llover. ¿Por qué no tiene un sujeto manifiesto? Porque no digo yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos, no. No es algo que nos podamos atribuir a nosotros mismos. Entonces, llover no tiene un sujeto manifiesto y sin embargo es un verbo que utilizamos porque es un fenómeno que podemos observar en nuestra vida real. El tiempo puede ser pasado, copretérito, presente, futuro y pospretérito. El pasado es aquella acción que se menciona que pasó antes del momento que se está hablando, como decir, canté. El copretérito se refiere a situaciones del pasado, pero que tuvieron una duración prolongada, como decir, cantaba. Yo cantaba todas las noches el año pasado. Presente, acciones que pasan en el momento que se habla. Canto. Yo canto hoy. Futuro, acciones posteriores al tiempo que se habla. Cantaré. Yo cantaré en la presentación de mañana. Y pospretérito, posibilidad de que algo ocurra. Yo cantaría si me lo solicitaran. Y finalmente también tenemos voz. La voz puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Qué es una voz activa? Es aquel que nos demuestra un sujeto que es activo dentro de un enunciado. Por ejemplo, los estudiantes hacen la tarea. Ok, aquí nos está especificando que esas personitas están haciendo algo, que es la tarea. La voz pasiva es cuando un sujeto es pasivo. Aquí se pone el ejemplo. La tarea es hecha por los estudiantes, ¿ok? La tarea no se puede hacer a sí misma. Tiene que ser hecha por alguien más. Entonces, aquí estamos hablando de un sujeto pasivo, porque al final del día, por la forma en la que hicimos este enunciado, la tarea sigue siendo el sujeto. Entonces, recopilatorio, todo lo que acabamos de ver en este cuadro, género, número, persona, modo, tiempo, voz, es aquella información adicional que estamos recibiendo a través de los morfemas, es decir, las partículas que varían dentro de una palabra, las partículas o los componentes que se le agregan a una raíz o a un lexema. Aquí tenemos nuevamente otro ejemplo. Estamos utilizando el verbo cantar. Tenemos nuestra raíz que es cant y nuestros morfemas que son ar, o, arán, aba, aría. Y cada uno nos indica, por ejemplo, la persona. Cantar no nos indica persona porque es un verbo que está en infinitivo. Pero todas las demás sí nos especifican que son primera o tercera persona según los ejemplos que estamos viendo aquí. También podemos ver el número que normalmente se puede ver a través de añadir S o Ns, como en este caso es una N, cantarán, ¿ok? Ya estamos hablando de un plural. El tiempo también lo podemos observar a través de estos ejemplos. Por ejemplo, canto es presente, cantaba es copretérito y cantaría es pospretérito. Y todos estos ejemplos que estamos viendo son modos indicativos, menos el primero que es infinitivo. ¿Por qué? Porque todos los demás indican una acción que se está realizando. No solicitudes, no son verbos no conjugados, son acciones que se están llevando a cabo. Ahora sí,
Todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores es con respecto a cómo se forma una palabra. En conclusión, una palabra está formada por una raíz o lexema y por un morfema. Ese morfema puede ser de 3 tipos diferentes: prefijos, sufijos e infijos. Y estos prefijos, sufijos e infijos tienen la capacidad de otorgarnos información adicional sobre género, número, voz, tiempo y otros. Ahora, esas palabras ya formadas, a su vez, las podemos clasificar. ¿Cómo es que las vamos a clasificar? Las palabras pueden ser tanto simples como compuestas. Las palabras simples, a su vez, se pueden clasificar en palabras primitivas o en palabras derivadas. Mientras que en las compuestas vamos a encontrar también palabras parasintéticas, las cuales son una combinación de palabras compuestas con palabras derivadas. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente con cada una de estas? Las palabras simples son aquellas cuya formación no contribuye ninguna otra voz agregada, porque constan de una sola raíz. Esto quiere decir que solo poseen un lexema en su estructura. Pueden ser de 2 tipos: primitivas o derivadas, que es lo que vimos en el mapa conceptual anterior. ¿Qué es una palabra primitiva? Son aquellas palabras simples que, por salir inmediatamente de la raíz, no proceden de otro vocablo de la misma lengua. ¿Ok? Palabras primitivas normalmente las vamos a identificar con mucha facilidad cuando veamos palabras que son muy cortititas. Aquí les estoy poniendo como ejemplo las palabras agua y amor. Por otro lado, las palabras derivadas son aquellas palabras simples que proceden de otra de la misma lengua, o sea, de una palabra primitiva. Y a la raíz o lexema se le agregan los sufijos. Ojo, las palabras derivadas únicamente son derivadas si se les está agregando sufijos, no prefijos, no infijos, solo sufijos. Ejemplo, para que lo podamos observar mejor, estoy utilizando como base las palabras primitivas que ya vimos como ejemplo. La palabra primitiva es aguada, es agua, y la palabra derivada podría ser aguada, aguado, aguador. Notas entonces cómo nuestra palabra primitiva agua se puede observar en cada uno de esos 3 ejemplos y estamos agregando da, do, dor para crear nuevas palabras. Eso es una palabra derivada. Ambos tipos de palabras, recordemos, son palabras simples. El ejemplo número 2 surge de la palabra amor. Las palabras que se derivan de amor son amorío, amorosamente y amoroso. ¿Ok? Nuevamente estamos viendo que amor se mantiene dentro de estas palabras derivadas y que estamos agregando io, amente, oroso. Eso es una palabra derivada. Siempre va a constar de sufijos, morfemas que se agregaron después de la raíz. Ok, vamos a checar si quedó claro. Árbol. ¿Creen que es una palabra primitiva o derivada? Primitiva. Yo creo que derivada. ¿Qué será? ¿Quién más dice algo diferente? ¿Primitiva o derivada? Primitiva. Ok. Es una palabra primitiva. Vean cómo es muy cortitita y realmente no podemos identificar algo como un sufijo. Las palabras primitivas siempre las vamos a distinguir principalmente por su longitud. ¿Por qué?
porque como decía en su definición, no provienen de ninguna otra palabra del idioma. Lápiz, ¿primitiva o derivada? Primitiva. Primitiva. Primitiva, correcto. Ahora, lucecilla, ¿será una palabra primitiva o derivada? Derivada. 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 Ok, derivada. Mesa, ¿primitiva o derivada? Primitiva. 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 Relojero, ¿qué tipo de palabra será? Derivada. 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 Y finalmente, danzante, ¿primitiva o derivada? Derivada. 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 Ok, correcto, chicos. Ahora, ya vimos en el mapa de las diapositivas anteriores que no solo hay palabras simples, también hay palabras compuestas. Estas palabras compuestas son las que constan de dos o más raíces y por tanto están formadas con elementos de dos o más vocablos. Ok, hay dos tipos de palabras compuestas aquí, aunque ambos son palabras compuestas. Aquellas de composición propia, que son las que se arman con prefijos. Recuerden que en las palabras derivadas les dije que las derivadas únicamente se forman con sufijos, o sea, morfemas que van después de la raíz. Y aquí estamos viendo palabras que se forman con prefijos, o sea, siempre van a tener palabras que se agregan antes de la raíz. Aquí estamos viendo los prefijos ex, extra, re, sin, ultra, y las estamos juntando con las raíces alumno, curricular, terrestre, poner, razón y violeta. Y esto nos da como resultados nuevas palabras que son exalumno, extracurricular, extraterrestre, reponer, sin razón y ultravioleta. Esto es lo que conocemos como composición propia. Ahora, hay otro tipo de composición que es la impropia. Esta composición impropia se realiza yuxtaponiendo dos o más palabras simples. Y estas también son muy fáciles de distinguir porque aquí sí estamos viendo claramente que hay dos palabras primitivas formando una nueva palabra. En la primera columna vemos las palabras abre, agua, boca, gira, micro y porta. En la segunda columna vemos latas, fiestas, manga, sol, organismo y plumas. Todas esas palabras por sí mismas tienen significado, ¿sí o no? Si les digo boca, Sí. ¿lo pueden definir, sí o no? Sí. 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 Se pueden entender. Pero junto a estas dos palabras, que son primitivas, y pues forman una nueva palabra. Por ejemplo, el resultado de la primera fila es abrelatas, de la segunda fila es aguafiestas, de la tercera fila es bocamanga, de la cuarta fila es girasol, de la quinta fila es microorganismo y de la última es portaplumas, ¿ok? Lo que estamos viendo aquí es que las compuestas pueden ser formadas tanto con la ayuda de prefijos como juntando dos palabras primitivas o dos palabras simples. ¿Ok? Porque, por ejemplo, organismo no es una palabra primitiva, es una palabra simple. ¿Ok? Pero es más común usar primitivas. Ahora, dijimos que si juntamos palabras simples con palabras compuestas, podíamos obtener también palabras parasintéticas. ¿Qué es una palabra parasintética? Son las que constan de un prefijo y de un sufijo, pero
que no se derivan de un compuesto previo, ¿ok? Se forman usando tanto la derivación y la composición en forma simultánea. ¿Por qué nos está diciendo que estamos tanto haciendo derivación como composición de forma simultánea? Porque acuerden que únicamente las palabras derivadas usan prefijos y únicamente las palabras compuestas usan sufijos. Pero aquí estamos utilizando ambos. Entonces, por lo tanto, estoy tanto derivando como haciendo una composición. O sea, es una combinación de palabras derivadas con palabras compuestas, como habíamos visto en el mapa conceptual. Ejemplos que les estoy poniendo aquí. Tenemos la palabra endulzar, ¿ok? Vemos el prefijo en, luego la palabra dulce y luego el sufijo ar. Empanada. Tenemos el prefijo en, librería. Librería. No, porque ya librería viene de la palabra libro. Y entonces estamos agregando sufijos, por lo tanto sería más bien una palabra derivada. Empanada, tenemos el prefijo en, la palabra pan y el sufijo ada. Y bibliotecario, tenemos el prefijo biblio, luego teca y luego ario. ¿Ok? ¿Cómo las distinguimos? Normalmente son las palabras más largas y las palabras más complicadas que vamos a ver dentro de un palabrario, dentro de una lista de palabras. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar las palabras que tenemos aquí, que son apedrear, portamaletas, balón, alisar, terraza, café, gato, saltamontes, bocado y cabecera. Y las vamos a clasificar en primitiva o en derivada o compuesta o parasintética según sea el caso. Aquí están revueltas, hay de todo un poco, entonces todas las columnas tienen un ejemplo que le corresponde. Por lo tanto, cada columna debe tener aproximadamente entre 2 o 3 palabras más o menos de la lista que les estoy dando. Vamos a dar unos 5 minutitos para que agarren las palabras y ya sea en su libretita o en su computadora, donde se sientan cómodas, comiencen a clasificarlas. Y después de ese tiempo, vamos a revisar aquí en la clase dónde es que debía de ir cada una de las palabras. Ok, chicos, pues corre el tiempo. Unos minutitos para realizar la actividad. Empresario. Si digo empresario, creo que lo más probable es que venga de la palabra empresa y lo que estoy agregando aquí es río. Viene siendo igualmente más bien una palabra derivada.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Más o menos me falta solo uno. Ok, un minutito más. Ok, chicos, palabra número 1. Apedrear. La palabra apedrear, ¿consideran ustedes que es primitiva, derivada, compuesta o parasintética? Creo que es parasintética, ¿no, Mesa? Ok, aquí tenemos una respuesta. ¿Alguien más? ¿Dónde la pusieron los demás? Yo igual, ahí lo puse. Yo igual, maestra. Parasintética. Portamaletas. ¿Cuál consideran que es la clasificación que se adecua a esta palabra? Compuesta. 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 Ok, aquí sí están muy seguros. Portamaletas, compuesta. Podemos ver incluso las dos palabras claramente. Balón, Primitiva. 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 Alisar, Creo que es derivada. Derivada. Yo la puse en Derivada. Yo la puse en derivada. ok. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo Yo puse puse compuesta. Compuesta. Ok. Es parasintética. Estamos viendo la palabra, que la palabra raíz podemos deducir, inferir que es lisa. Entonces estamos agregando tanto la A como la R, que son nuestros morfemas, tanto prefijos como sufijos. La palabra alisar es en realidad una palabra parasintética. Terraza. ¿Dónde pusieron terraza? En derivada la puse. Igual, maestra, la puse en derivada. Yo igual, maestra. Pues en derivada. Derivada. Correcto. Café. Primitiva. 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 Gato. Primitiva. 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 Ok. Saltamontes. Compuesta. 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 Y cabecera. ¿Dónde estaría cabecera? Perdón, bocado. Derivada. Bocado es lo Falta anterior. bocado, Nos falta bocado, chicos. Bocado. ¿Dónde podrían bocado? Derivada. Derivada. Derivada.
Y ahora sí, la última cabecera, ¿dónde la colocaron? Compuesta puse. Compuesta. Para Compuesta. Parasintética. Derivada. Viene de la palabra cabeza, lo que podemos ver aproximadamente, y estamos agregando morfema al final, o sea, un sufijo. Por lo tanto, es una palabra que es derivada. Ok, chicos, esa era la idea, aun si no le atinaron a cada una de las palabras, la verdad es que lo entendieron bastante bien. Tienen bastante claro la diferencia entre primitivo, derivado, compuesto y parasintético. Yo les recomiendo que entren a internet y que sigan investigando más sobre ese tipo de palabras, porque cuando les marque el hada que tiene relación con este tema, justamente esa es la actividad. Les voy a entregar una lista de palabras y ustedes van a realizar su propia clasificación. No es nada complicado, nada más hay que ser muy observadores al momento de que estén analizando sus palabras. La idea la tienen muy clara. Yo creo que les va a ir muy bien. Ahora, para cerrar el tema del día de hoy y también nuestra primera unidad, tenemos a las familias. ¿Qué son las familias? Se llama familia de palabras al conjunto de palabras que proceden de la misma raíz o lexema, o bien de palabras primitivas, de palabras simples. Por ejemplo, en la primera tabla les estoy poniendo las palabras que provienen de la raíz lig, como por ejemplo, liga, ligar, ligazón y ligadura. Esto es lo que es una familia de palabras. Vamos a ver muchas palabras que son muy similares y esa similitud se debe a que vienen ahora sí que del mismo papá o de la misma mamá. Tienen un mismo origen. Por ejemplo, si yo les pongo la palabra pueblo, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué palabras se les vendría en la mente para formar una nueva familia? Pueblito. Pueblito. ¿Qué más? Pueblerino. Pueblerío, pueblecito. ¿Qué otras palabras? Pueblado. Sería más bien poblado, pero sí, es de la misma familia. Pueblero. Pueblero. Sería más bien poblador, para los que dicen pueblador. ¿Y cuál es la otra palabra que me pusieron aquí? Pueblote. Exacto, ¿ok? Palabras que tienen una relación directa con una que se les está dando como origen, que en este caso es pueblo. Yo, por ejemplo, les puse aquí poblador, poblar, superpoblación, poblado, ¿ok? Estas familias no tienen que ser únicamente palabras formadas por sufijos, también pueden ser, en mi caso, yo puse superpoblación, que ya es un tipo de palabra compuesta, y también pueden haber palabras parasintéticas siempre y cuando, van a ser familias siempre y cuando sean palabras que tengan una relación directa con la palabra simple o bien con una sola raíz o lexema. Y bueno, chicos, con eso cerramos la clase de hoy. Como verán, no es nada complicado. Veo que les quedó bastante claro. Y para el día de mañana, durante Classroom, ya les estaré marcando las actividades respectivas con respecto a aquello que ya hemos visto. Para mañana me gustaría, les voy a pedir, para aquellos que tienen computadora, igual lo voy a compartir en el Classroom. Para aquellos que tienen computadora, que tengan abierta esta página que se llama Kahoot. Para los que utilicen celular para tomar las clases,
También hay una aplicación de esto que la bajen de antemano, por favor, para mañana. Esta es la app. Se las estoy poniendo aquí en el chat. Ok, ¿para qué? Para que podamos llevar a cabo una dinámica diferente mañana durante la sesión en vivo. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta página, algunos no, pero pues si no, mañana vamos a ver cómo es que funciona. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios con respecto al tema de hoy? Maestra, el material lo No, voy a maestra. subir No, a maestra. la plataforma. ¿Qué cosa voy a subir? Lo que acabas de ver. ¿Los links? No, el material que acabamos de ¿La ver, o sea, para que nos presentación? vamos a Sí, sí, apoyar. sí. Sí. Sí, el material siempre se lo subo. Si ven de repente que no le subí algún material, créanme que es un error, o se me olvidó, o no se subió al Classroom por fallas técnicas, y me lo avisan, me notifican, no subió el material, porque siempre le subo todos los PowerPoints que tienen que ver con los temas que ya hemos visto. Ustedes deben de poder siempre poder repasar lo que quieran, cualquier tema que hayamos visto a lo largo de la asignatura en el Classroom. Ahí les estoy subiendo absolutamente todos los materiales, y ese también obviamente se los voy a compartir. ¿Los links los va a subir? Sí, esos links también se los voy a subir porque sé que cuando termine la sesión en vivo, se van a perder. Entonces, igual en el muro de Classroom les voy a volver a recordar, por favor. Esto es especialmente para quienes se conectan por celular, porque quienes están en la computadora simplemente ponen el link y se abre la página, no hay pierde. Pero para quienes utilizan el celular para tomar las clases, que sé que son varios también, hay una aplicación para que también puedan participar en la dinámica. Y sí, se los voy a poner en el Classroom, no hay pierde. Si no, se les va a perder la información ahorita que colguemos la videollamada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra. No, maestra. Pues eso es todo por el día No, de hoy, maestra. entonces, muchachos. Nos vemos en la sesión en vivo de el día de mañana, ya para terminar nuestra semana. Bueno, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Pueden Tenga buen día, desconectarse. Adiós, maestra. Adiós, Igualmente, chicos. maestra. Nos vemos. Bye, bye.